Te llamo, Gustavo, porque salió Alberto con los tapones de punta contra Cablevisión. Exacto, sí, contra el Grupo Clarín. Sí, claramente. Más precisamente contra el Grupo Clarín, con los tapones de punta. Lo que no me queda claro, Gustavo, es estos ladrones, pues yo en letra mayúscula lo pongo, estos ladrones, ¿le van a devolver el dinero a los usuarios? Porque vos sos vicepresidente del ENACOM. ¿Hay un plan para que se reintegre? Sí. Nosotros como Estado aplicamos la ley, ¿sí? Sí. Aplicamos la ley y tenemos que actuar de acuerdo a lo que la ley nos permite. La ley nos permite intimar, nos permite fijar el precio, lo fijamos, nos permite controlar si el precio fijado se cumple o no se cumple, nos permite poner multas si no cumplen, nos permite poner intereses si no cumplen. De hecho, hemos cambiado ayer el régimen de multas para hacerlo mucho más severo, pero también tenemos la potestad de ir a la justicia, que es la única que lo puede obligar a devolver el dinero. Ya hay un fallo judicial de Mar del Plata que los obliga a devolver el dinero, no lo están devolviendo. Yo creo que el juez de Mar del Plata lo va a mandar a la justicia penal por desacato. Y cuando se habla de sumas millonarias, el cálculo a ojo que yo hago es que lo que están cobrando de más por ese 15% en lugar del 5% autorizado, por lo menos son por mes 2.000 millones de pesos, por lo menos. A la mierda. Entonces llegamos a marzo y van a ser 6.000 millones de pesos que embolsaron por arriba de lo que el ENACOM permitió. Ahora, Gustavo, te interrumpo un segundito. ¿Ustedes habían estipulado como mínimo el 5, como tope el 8, puede ser? No, el 5 era para los que habían aumentado en el 2020 y el 8 era para las pymes y cooperativas que no habían aumentado en el 2020. Ahí está. Que después les hicimos otro reajuste a las pymes y a las cooperativas porque las empresas grandes que tenían el 5 habían aumentado un promedio del 20 en el 2020, es decir, se iban a 25% entre el 20 que habían cobrado y el 5 que les dábamos. Y las pymes y las cooperativas, muchas, no habían cobrado nada, y otros habían aumentado el 3 o el 5%. Entonces, hubo que acompañarlas porque quedaban muy desfasadas. No solo te cobran más barato, sino que además los aumentos los había agarrado el congelamiento y la pandemia sin aumento. No, yo lo que quiero señalar es que a partir de agosto, Alberto decretó, por un decreto de necesidad de urgencia ratificado por el Senado y convertido en ley, que la telefonía celular, la telefonía fija, internet y la televisión paga son servicios públicos. Exactamente. Y como servicios públicos, su precio está regulado, y además de estar regulado su precio, hay una prestación básica universal, es decir, unos planes mucho más accesibles, limitados, para que nadie se quede afuera. Y esta prestación básica universal es para todas las familias que ganan menos de 41.000 pesos, es decir, 2 salarios mínimos vitales y móviles, que obviamente el salario mínimo vital y móvil se va actualizando y serán los que ganen menos de 41, después de 45, después de 50, de acuerdo a la actualización del salario. Y así sucesivamente, claro. Exacto. Ahora, ¿por qué fue declarado servicio público esencial y en competencia? Porque no solo, la pandemia en todo caso patentizó, puso negro sobre blanco, algo que se venía hablando y que era una necesidad. La pandemia lo que hizo fue la vida cotidiana, solo se podía hacer a través de las redes o a través de las tecnologías, es decir, estudiar, enseñar, trabajar, una receta médica, un trámite en el banco, todo remotamente. Exactamente, y además la educación va a seguir, la universidad va a ser el primer semestre y seguramente, no sé cómo será el segundo, va a ser virtual, una parte de la escuela secundaria, también va a ser virtual una parte de la primaria, porque la presencialidad... no va a ser al 100%, no va a ser al 100%. Exactamente. Sí. Pero además, lo que no nos dábamos cuenta es que la cotidianeidad nuestra está plagada de estas cosas. Yo recibo a muchos intendentes en el ACOM que me dicen, necesito tener 3G o 4G porque no tengo internet en mi pueblo. ¿Y qué implica eso? No tener un banco. Porque los bancos hace 50 años podían estar en cualquier lugar y hoy, si no hay conectividad, no pueden estar, porque trabajan en línea. Obviamente no hay cajero automático. Totalmente. Yo te doy ejemplo concreto, ya Tahití, calle en Corriente, el intendente me dice,
necesito que me llegue, no hay ni celular, necesito que me llegue, porque si no me llega, la gente para sacar plata del banco tiene que ir a otro pueblo, y obviamente compra en otro pueblo. Pero la vida productiva, digo, los tractores, digo cuidar un galpón, todo está, atravesado por la conectividad. Entonces, lo declaramos servicio público, y hay sectores, básicamente Clarín los quería capitanear, que se oponen a que sea servicio público, quieren seguir llevando esto adelante como si fuera un bien de mercado, es decir, aumento cuando quiero, como quiero, y no me importa nada. Y lo que hemos logrado, y que me parece que, más allá de que todavía Clarín no devolvió, hemos logrado que el resto sí. Digo, por primera vez quebramos ese frente empresarial, y Telefónica y Claro están devolviendo con la factura de marzo. O sea que podemos decir que se sentó un precedente, Gustavo. Exactamente. Todos los fallos judiciales fueron en contra de las telcos, de las telefónicas, no tienen un solo fallo a favor que les permita aumentar, y sin embargo Clarín sigue en rebeldía con la ley. Y lo va a pagar caro en el sentido jurídico de la palabra, porque vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, con las sanciones, con los intereses, y además con la devolución del dinero. Ahora fíjate vos, si vos estás en una compañía, te aumentan el 5 de enero, te aumentaron más, pero ahora te lo están devolviendo, y si estás en otra te aumentan el 20. ¿Cómo es esto? Claro, no. Y si mañana, una cosa de si mañana esa empresa dice, y ahora voy a aumentar el 30 más, ¿qué hacemos? ¿Dejamos a la gente sin servicio? Total. Un servicio, vuelvo a repetir, absolutamente esencial. Entonces, bueno, se trata de eso, de una discusión muy profunda que tiene que ver con si gobierna el Estado, es decir, si gobierna el sistema democrático a través de la representación política, que es la única legitimada por el pueblo, o gobierna una corporación. Sí, el establishment. Sí. Exactamente. Sí. Que dice, yo no pago, a vos te pongo, a vos te saco. Obviamente, y en el medio, cuando Alberto reacciona tan fuertemente el otro día en el homenaje a San Martín, sí, que termina diciendo, y pongan la cantidad de tapas de diario que quieran. Porque están peleando poder, están peleando interés económico. Ellos ahora tienen que devolver espectro. ¿Qué es el espectro? Es el aire, pero no es que el aire es aire nada más. Por allí viajan las ondas radioeléctricas. Entonces, cuando el gobierno de Cristina licitó para el 4G, sí, se presentaron 4 compañías. Telefónica, Claro, Telecom y Nextel. El máximo que podía tener cada compañía era 140 MHz. Como después viene Clarín y compra Telecom y compra Nextel, claro. Hoy tiene más espectro, es decir, más posibilidad de desarrollo de la tecnología a través del aire que otros. Y lo tiene que devolver. Entonces, el 9 de marzo se le vence y lo va a tener que devolver, porque esto es lo que indica la ley, y lo va a tener que devolver. Y bueno, me parece que ellos tienen muchos intereses económicos que la juegan en la tapa del diario, contra el gobierno, pero no es la primera vez, lo hacen con todos los gobiernos. Esto fue histórico. Esta vez nosotros no vamos a ceder, vamos a cumplir la ley, porque hay que proteger y cuidar a la gente, que es la que está pasando por una situación económica difícil, en un año muy difícil que todavía se prolonga, producto de la pandemia, con muchos temores, con muchas angustias, y a eso agregale que un servicio esencial te lo quieren cobrar sin intervención estatal. Bueno, esto es lo que estamos discutiendo en este momento. Ahora, Gustavo, voy a hacer una apreciación. Estamos hablando del Grupo Clarín y de que los tipos, en cierta manera, quieren manejar ellos el tema de las tarifas. Ahora, ¿vos por qué crees que el gobierno no pone en agenda la ley de medios, que sería bueno para desmonopolizar, si se quiere, a este grupo que tiene mucha fuerza, Gustavo, muchísima fuerza? Y por otro lado, la contradicción que yo puedo encontrar es que el mismo gobierno lo hace fuerte al Grupo Clarín, porque el Grupo Clarín en el año 2020 se llevó de pauta oficial más de 600 millones de pesos, Gustavo. Bueno, yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, me parece que hay que volver a discutir una ley. Yo quiero aclarar 2 cosas. Sí, primero, sí, como vicepresidente del ENACOM, yo no soy ni amigo ni enemigo de ningún grupo, sino que regulo a todos por igual.
Y cuando yo soy vehemente con Clarín, es porque Clarín desafía a la autoridad regulatoria. Claro. Digo, que quede claro. Segundo, además hago política hace 40 años y hace 30 que me dedico a este tema. Entonces ahora voy a hablar como militante político, no como vicepresidente de una CONCE. Como militante político, yo creo que tiene que haber una ley de pauta, que la pauta tiene que ser distribuida de manera equitativa, es decir, tercio, tercio y tercio, entre medios comunitarios, medios pyme, como la 530, y medios grandes. Porque si vos solo lo haces por la audiencia que tienen, se la llevan los medios grandes, y a los otros le queda poco y nada. Migajas. Y que lo mismo debería pasar con las provincias. Y creo también que hay que sancionar una nueva ley convergente, porque la del 2009, por ejemplo, no existía Netflix, no existía Amazon. Claro. Bueno, hoy han cambiado los consumos culturales, entonces, hay que generar una corriente de opinión favorable. Vos sabés que la batalla cultural acá es central. Nosotros la ganamos en el 2009 y la perdimos en el 2014 o en el 2015, es decir, Macri con un decretazo volteó una ley que tenía un amplio consenso porque lo fue perdiendo. Entonces, siempre tenés que mantener el consenso y generar las condiciones para ese consenso. Entonces yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que algunos grupos no midieron, que el decreto que declara servicio público y fija un precio, tenía un consenso altísimo en la población, porque la gente estaba angustiada, mal, y no tenía mango. Y el gobierno le dijo, mira, te lo congelo y después yo te lo regulo. Bueno, eso es generar consenso, saber en el momento oportuno que tenés que intervenir. Y yo soy de los que cree que hay que hacer una ley convergente, que esa ley convergente tiene que ayudar, por ejemplo, a la producción audiovisual argentina, que Netflix, Amazon deberían pagar un gravamen para fortalecer el sistema de redes, es decir, para mejorar Internet, porque ellos solo van por Internet, pero a su vez para que una parte de eso también sirva para la producción de contenidos nacionales. Para que se generen plataformas nacionales, claro. Exactamente, plataformas nacionales y contenidos nacionales, que trabajen nuestros artistas. Bueno, a ver, no estoy inventando la pólvora, el Parlamento español está discutiendo esto, Francia ya lo logró, les cobra un impuesto, y además en el catálogo de oferta, cuando vos entras a una de estas empresas, en lugar de ponerte Hollywood, el catálogo de oferta en Francia es el catálogo francés. Después vos elegís lo que quieras. Bueno, un impuesto que producen... Sí. Dale, Gus. No, es un impuesto que sirve para producir mayor contenido y además la primera oferta es la propia. Entonces, creo que todo esto, este año lo tenemos que empezar a discutir en el Congreso.